Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. A todos como todos los viernes, aquí por Ver Más Allá, en TNO Radio, la mejor radio digital de Venezuela. Y como siempre los viernes, pues regalando sonrisas, invitándolos a buen contenido, buena información y sobre todo apuntando al bienestar de cada uno de nosotros y de ustedes. Antes de continuar, debo agradecer a nuestro director general, que ya no está en este plano, pero sé que desde los cielos estará acompañándonos siempre y cada uno en nuestros programas desde el corazón. También, pues agradecidísima en los controles a Leo Euskate y a mi queridísimo y amado hijo de la vida, porque ya así lo considero, Brian Pinto. Miren cómo se ríe, miren cómo se ríe Brian Pinto, ¿no? Miren cómo se ríe Brian Pinto. Bella, me enamoré. Mi hijo de la vida, mi hijo de los micrófonos. Bueno, ¿y qué les puedo decir? Mi queridísimo Brian Pinto aquí. ¿Y quién habla? Para ustedes, Maricel Chacón, con el certificado de locución 42.613. Bien. Bueno, lo dije todo, muchachos. Leo, por favor, aunque se aplaude. Un aplauso, Cónchale, vale, por favor, una cosa. fanfarria, algo. Bueno, como el tema quedó, el tema quedó caliente, un tema interesantísimo, donde tuvimos dos y tenemos también el día de hoy la segunda parte de nuestros invitados especialísimos. ¿Qué les puedo decir? Este es un tema que causa mucha controversia, es un tema tabú, pero realmente aquí estamos nosotros el día de hoy porque queremos dar esa orientación, ese mensaje de todo lo que tiene que ver con la inclusión. Todos somos diferentes. Muchas veces las personas piensan que tener una condición de algún tipo de patología es lo que hace la diferencia, cuando en realidad no es así. La diferencia lo hace, imagínense ustedes, desde el tipo de cabello, la diferente test de la piel, la diferente forma de los ojos, diferentes idiomas, tamaños. Imagínense ustedes todo lo que puede hacer la diferencia. Entonces el llamado es justamente a la inclusión, aunque seamos diferentes. Por eso hoy nos acompaña nuestra queridísima Ana Milano, sexólogo, terapeuta de pareja. Hola Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, Maricel, a ti, Brian, por el espacio de Ver Más Allá. De verdad que muchísimas gracias por estar nuevamente en su espacio. Bueno, nos acompaña hoy Ana Milano y Isaac Ovalles, que se va a incorporar en un ratico hablando de la comunidad LGBT. Bueno, saben que esa sigla yo respeto evidentemente a la comunidad, pero hay muchísima gente que no sabe de qué se trata esto, ¿no? Entonces, por eso estamos hoy aquí en Ver Más Allá, en este programa, con nuestra maravillosa invitada Ana Milano, para poder aclarar, para poder incluir, para poder tener información sobre toda esta comunidad y la inclusión de cada uno de nosotros, no solamente en esta maravillosa sociedad, en este espectacular país, sino en el planeta completo. Entonces vamos hoy a tener nuestra segunda parte y Brian me dice que hay tantas preguntas, ¿no, Brian? En nuestro Instagram hay tanto movimiento, cosa que me encanta y agradezco muchísimo pues a las personas que nos siguen y han tenido entonces ese interés de poder mandar sus preguntas y aquí con muchísimo cariño, con respeto, con ética, profesionalismo, pues se las vamos a estar respondiendo. Bueno, es así, mi Mari. Brian, aquí hay, vamos con la primera pregunta y es ¿por qué existe tanto rechazo hacia la comunidad? Bueno, Ana, fíjate la pregunta, ¿no? Que por qué existe tanto rechazo a la comunidad. Yo creo, Maricel, que una de las causas principales de este rechazo es el desconocimiento. Siempre me gusta hablar, hago siempre alusión
de manera muy somera, pero me gusta para que la gente lo entienda un poco más, la parte científica. El cerebro siempre tiene su naturaleza, es ahorrar energía. Todo lo que no conoce, él en primera instancia tiende a rechazarlo. Igualmente pasa, haciendo la analogía con esto del rechazo, cuando la persona no conoce, ¿verdad?, de qué se está hablando, es algo nuevo, en lo que es la práctica no es nuevo, pero hoy en día sí tenemos la información más a la mano, tenemos esa herramienta maravillosa como es el Internet, y hoy por hoy se escucha más hablar de la diversidad sexual, de LGTB, todo este tipo de terminologías en cuanto a la sexualidad se refiere. Sin embargo, como lo digo en mis redes sociales, el hecho de que usted esté informado no quiere decir que está educado sexualmente, pero todo el que está educado sexualmente está informado. Entonces, yo creo que la base del rechazo es el desconocimiento. Entonces, por no estar... ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Ana. Es que aquí se está escuchando un pitito y pensé que no me estaban escuchando, pero seguimos. Entonces creo que radica el rechazo es al desconocimiento, al no saber, cuando hablamos de diversidad sexual, qué es lo que realmente significa, o cuando estamos hablando de una persona... De un individuo homosexual o heterosexual, no tenemos bien definido, o todo el mundo no maneja toda la terminología, y hay patrones de creencias ya que la sociedad, la cultura los tiene que son así, y realmente no son así. Y la homosexualidad, por ejemplo, no existe del internet para acá, siempre ha existido, y eso lo hace normal, porque todo lo que existe es normal dentro de lo que estamos conversando, ojo. Claro, Ana, y otra de las cosas es pues no tener el respeto por la otra persona y hacia la otra persona. Tenemos gustos diferentes, y eso pudiera yo acotar aquí con respecto que no es el caso de la preferencia sexual, pero en mi caso yo tengo una discapacidad y yo he sufrido y entiendo muy bien lo que hablan cuando se refieren al rechazo. Hay personas que te ven allí parada, yo tengo una discapacidad visual, y muchas veces por ignorancia, por miedo o por ni siquiera saber cómo abordar, y otras veces pues que simplemente no les importa y te excluyen. Entonces es eso, es poder entender que somos diferentes, que tenemos necesidades diferentes y sobre todo el respeto de unos por otros. Eso es básicamente poder entender que somos tan diferentes que no necesitamos tener una condición para que esto se cumpla, y poder respetar el hecho de que cada quien le gustan cosas diferentes y elige cosas distintas. Eso es así. Sí, lo han dicho, bueno, más claro imposible, Maricel. El respeto es un valor, y muchas veces se ha dejado de cultivar, no solamente en las escuelas, porque en oportunidades le damos a las escuelas todo el peso o la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Resulta que en la escuela hay una parte, reciben un tipo de información, pero es en los hogares donde debemos cultivar ese respeto, porque aunque no conozcamos, como tú bien lo acabas de hablar, como lo que es el hecho de que no sepamos de una discapacidad, tú pones como ejemplo tu discapacidad visual, no tenemos que tener un manual sobre la discapacidad visual para respetar a esa persona que tenga no solamente la discapacidad visual, sino cualquier otra condición que sea diferente a la mía. Yo estoy obligada a respetar a esa persona. Entonces muchas veces en la casa se fomenta sin querer o partiendo de la burla, el chiste, estas cosas de diferencias que tenemos, de la diversidad, porque somos diversos no solamente en el reino animal, somos también diversos hay un reino vegetal que también es diverso. Es así, y eso, en el trabajo, eso me da pie, disculpa que les interrumpa, hacerte la otra pregunta que creo que le hicimos la semana pasada, pero nos las volvieron a hacer.
y es a qué edad se debe de enseñar sobre la educación sexual. Pero eso me lo van a responder después de esta pequeña pausa. Bueno, vamos con buena música, Ana, y ya regresamos con más. Así es, gracias. Inicio del corte programado para publicidad. Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi, mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi, un sabor para cada gusto. Hotel Tamanaco Intercontinental es el icono de la Venezuela moderna. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de comida internacional en la Caracas cosmopolita. Allí degustará usted los más deliciosos y exquisitos platos de la cuisine internacional. Restaurant Le Gourmet, para el más exigente paladar, en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela. Fin del corte programado para publicidad. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Y estamos de regreso aquí en Ver Más Allá por TNO Radio, la mejor radio visual de Venezuela, conversando sobre un tema interesantísimo que en muchos casos hay bastante tabú para conversar de este tema, la comunidad LGTB, donde la invitación de aquí de Ver Más Allá, no solamente fomentando el valor del respeto hacia cada uno de nosotros como seres humanos, sino también a la inclusión, a la aceptación, porque yo puedo respetar aunque no esté de acuerdo contigo, pero aún así te respeto. Para eso tenemos con nosotros a Ana Milano, nuestra terapeuta, sexólogo, invitada el día de hoy para conversar sobre esto. Y quedó por allí una pregunta en el aire, ¿cierto, Brian? Correcto, se las voy a repetir. La pregunta era, ¿a qué edad se debe de comenzar a educar sexualmente a los niños? Ana, ¿estás por allí? No, muy lento, sí los estoy escuchando. Ok. Con respecto a tu pregunta, sí, bien, ciertamente la semana pasada hicieron esta pregunta y la hacen mucho porque es muy importante. Cuando los niños están en el vientre de mamá, que ya sabemos el sexo, podemos, si es posible, si ya le tenemos el nombre a ese bebé o esa bebé, llamarlos por su nombre, siempre honrarles su sexo. Nunca decir, por ejemplo, yo quería niño y bueno, ya me dijeron que era una niña, por ejemplo. ¿Por qué? Porque allí ya ese ser escucha y ya allí hay un rechazo, ¿ok? Va a haber un rechazo, eso ya se ha comprobado científicamente, de que el niño escucha, ese bebé, pues en ese momento ese bebé está escuchando. Ahora bien, empieza a recorrer el tiempo y dirán, bueno, pero es que está muy pequeñito, es una semillita. No, pero desde ese momento ya que está escuchando, el rechazar, ya estamos mal educando. Después que el niño nace, cuando vienen esas primeras etapas de que es desde entre los 6 y 18 meses, ellos empiezan a tocarse sus genitales, a morder, a chupar. Eso forma parte. ¿Se cayó la comunicación? Ah, no, ahí está. ¿Me escuchas? Sí, sí te estamos escuchando, Ana. Por un momento te fuiste, pero ya volviste. Ok. ¿Qué pasa?
allí normalmente los padres, que hago hincapié, dirán, bueno, pero no ha dicho la edad. No, estamos diciendo que desde siempre, ¿ok? Cuando los niños están en esta etapa de meses, que empiezan este proceso de exploración, por desconocimiento los padres empiezan a retirarle las manos de sus genitales y se está explorando y estamos negando que existe cuando se tocan los ojos, cuando se tocan la boca, los pies, no pasa nada, pero cuando se tocan los genitales, el padre, la madre, por desconocimiento, no porque sean malos, sino por desconocimiento, por miedo, por temor, empiezan a retirar las manos y le empiezan a decir, eso no se toca. No, eso sí se toca, lo dejan tranquilo, que ellos exploren sus genitales, porque no se van a hacer daño. Un niño no va a agarrar y se va a hacer daño solamente con tocarse, ¿ok? Cuando ya el niño está en la etapa de 3 añitos, que ya ellos identifican sus genitales, empiezan a ver las diferencias entre los genitales de sus papás, llámese papá y mamá, empieza a ver que son diferentes a los suyos, empiezan a hacer preguntas y allí les debemos responder. Por ejemplo, es recomendable, hago la salvedad de bañarse con los niños en esa etapa de 2, 3 añitos hasta los 4, 5, 6 años. Cuando llegue esta etapa de los 6 años, ellos mismos te van a decir que ya no quieren hacerlo. Ya no lo quieren hacer, ya no se debe hacer. Y si no lo dicen, también debemos educar en que ya estás más grande, ya debes de tener algo que se llama pudor, inculcarles el pudor. Y cuando hacen estas preguntas de por qué mis órganos genitales son distintos a los tuyos, papá, le explicamos que el genital femenino, es decir, la vulva, es diferente. En el caso cuando se baña con mamá, ven que son iguales, pero a la vez son diferentes. Entonces les explicamos que cuando sean grandes van a tomar ese tamaño, va a ser igual a los suyos. Y así progresivamente. Ellos van a ir haciendo preguntas de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus inquietudes. Cuando ya se llega a 8 años, se les va hablando más abiertamente. Todo va a ir de acuerdo a la edad y de acuerdo a las preguntas que ellos van haciendo. Ojo, me gusta siempre resaltar que hay niños que cuando ya están en 8, 10 años, ellos son introvertidos y no les gusta hacer preguntas. Ojo, el hecho que no hagan las preguntas no quiere decir que no tengan dudas. Entonces es importante que si usted como papá, como mamá se da cuenta que su niño o su niña no hace preguntas en referencia a la sexualidad en esa edad, por ejemplo, mi amiguita se desarrolló, de repente tiene 9 años, la amiguita ya se desarrolló, pero ella no, empieza a hacer preguntas, eso lo debe contestar. Y si no las hace, entonces usted da pie a que se inicie una conversación de este tipo y empezar a hablarle al respecto. Porque puede ser que sea una niña o un niño muy introvertido, tiene su duda, pero tiene temor de preguntar. Así es. ¿Expliqué? Así es, Ana, porque además debemos trabajar, observar que esto es un área más de la vida, que tiene que ser atendida, que debe ser explicada, orientada, de acuerdo a las preguntas que hacen los niños. No vamos a explicarle una cosa mucho más profunda de lo que ellos quieren saber. No. Y con palabras sencillas, Ana, también como lo comentaste el programa pasado, y decir cada cosa por su nombre. La vulva es la vulva y el pene es el pene. ¿Ok? Porque en esta sociocultura, pues, está esa creencia de que, ay, el pirulín, la cosita, el no sé qué. Entonces, bueno, realmente la verdadera educación sexual está en contestar y orientar cada pregunta de nuestros niños. Como bien Ana lo dice, el que no pregunta, de igual manera, no hay que dejarlo que se quede desinformado. Al contrario, es poderlos invitar, ustedes como padres, a que orienten y a que además enseñen a sus hijos que esta es un área que hay que atender, donde hay que tener información, como cualquier otra área de la vida. Y aprovechando de que estamos hablando de los niños, hay otra pregunta que creo que primero lo responda Mari y luego vemos el lado de Ana. Es, ¿qué ocurre con los niños que sus padres pertenecen a la comunidad LGBT? Bueno,
Esto realmente es un tema que yo creo que se lleva un programa completo. Porque hay, ¿verdad, Ana? Porque hay muchísima controversia en este sentido con respecto a lo que se habla sobre lo que es el núcleo familiar y la vía normal de reproducción que vendría siendo hombre-mujer. ¿Cierto, Ana? Sí, sí. Cuando estamos hablando, es como tú bien lo acabas de definir, Maricel, es un tema muy complejo y no nos va a quedar tiempo, ¿no? Porque es demasiado amplio, pero sí es bueno saber, ¿verdad?, que existen las familias monoparentales, que, ¿verdad?, existen las familias extensas, que son aquellas familias que están compuestas por abuelos, tíos, primos, o otros parientes, bien sea por afinidad o por consanguinidad. Con respecto a la educación de esos niños, pues de igual manera hay que explicarles cuál es la unión, ¿verdad? En este caso, porque ellos a lo mejor pueden ver a sus compañeros y llamarles la atención, pues la unión entre un hombre y una mujer, y quizás en este caso son o dos mujeres o dos hombres los que están en casa. Entonces poderles explicar sin tabúes, sin mentiras, ¿verdad? Sino la situación real, de manera de poderlos ir orientando a medida de que ellos vayan haciendo preguntas. Pero como te digo, esto es un tema que yo creo que se lleva 2, 3 y muchísimos programas más, porque realmente hay muchísima controversia con respecto a ese tema en particular. Sí, pero es importante lo que acabas de decir, Maricel, que hay que introducir estos temas en la edad escolar, ¿ok? Desde la edad escolar, porque este niño que llega con familia homoparental, o sea, papá o mamá, es importante hacerles saber a esos niños, no solamente al niño en sí, sino a todo ese entorno escolar. Es decir, introducir el tema porque ese niño puede sufrir de bullying en la escuela. Acuérdense que los niños son muy crueles y ellos dicen las cosas sin filtro, vamos a decirlo así. Las cosas no se pueden decir sin filtro, pero como ellos son niños, pero si los educamos e insertamos este tipo de temas desde pequeños, así como les explicamos que existe papá y mamá, también le podemos explicar que existen familias homoparentales donde van a ser papá o mamá, donde no nos vamos a ir más allá de explicarle a nivel científico qué pasa o cómo tales y cuales cosas muy profundas, pero sí con gráficos, con dibujos, así como lo hacemos con este tipo de familias donde los progenitores son papá y mamá, o sea, hombre-mujer. Y de esta manera ellos, que no se les sea raro, porque empiezan a hacer preguntas y de repente a burlarse de los otros niños de manera inocente, porque ellos no manejan eso. Pero es importante incluir este tipo de temas en las escuelas, en esos primeros años de vida. Hay quienes no están de acuerdo, pero sí tenemos que incluirlo. Ahí se escucha el niño va a empezar, como les comenté anteriormente, quizás a ver algunos compañeritos que tienen algo diferente en sus progenitores, que son de sexos distintos. Entonces va a empezar a hacer preguntas porque yo tengo en mi casa 2 personas del mismo sexo. Entonces esa es la recomendación, empezar a hablar con ellos, explicarle de manera normal cuál es la situación y por qué ellos están en ese núcleo familiar. Ok, hay otra pregunta que me la voy a responder después del corte, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con las personas, verdad, que tienen su orientación sexual ya preestablecida, por decirlo de alguna manera, y de repente salen diciendo que les gustan los hombres o las mujeres? ¿Sufren algún trauma o realmente se estaban escondiendo por la sociedad? Pero eso me lo van a responder después de esta pausa. Bueno, vamos a escuchar buena música y ya regresamos con más de este interesantísimo tema. Ya venimos. Inicio del corte programado para publicidad.
CNE. Gloria al bravo pueblo. Fin del corte programado para publicidad. Inicio del corte programado para publicidad. Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi. Mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi. Un sabor para cada gusto. Hotel Tamanaco Intercontinental es el icono de la Venezuela moderna. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de comida internacional en la Caracas cosmopolita. Allí degustará usted los más deliciosos y exquisitos platos de la cuisine internacional. Restaurant Le Gourmet, para el más exigente paladar, en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela. Fin del corte programado para publicidad. De regreso aquí en Ver Más Allá por TNO Radio, la mejor radio visual. La única, la mejor, la increíble. ¿Verdad? Es así, mi Mari, es así. TNO Radio, la mejor de Venezuela. Aquí estamos otra vez de vuelta, pues como todos los viernes, con Ana Milano en este tema excelente que es la comunidad. Bueno, es que yo insisto que todas esas letras, hay muchas personas que no saben, y a mí me gusta más que todo hablar de una comunidad inclusiva, con diferente orientación sexual. Yo respeto a la comunidad, a sus siglas, y me imagino que de alguna manera, pues, a ellos han buscado identificarse, pero con todo el respeto, pues es eso. Yo no considero que mientras nosotros, Ana, y no sé qué piensas tú, buscamos el hecho de poder hacer siglas, identificarnos como distintos, pues de esa manera nos ven. Entonces, si nosotros mismos como comunidad nos hacemos diferentes, las personas así nos ven diferentes. Entonces hay que trabajar un poquito en eso, y en estos días comento que yo también me reuní por vía WhatsApp con una cantidad de personas con discapacidad, y yo le hablaba de eso. Le dije, bueno, ya la ley nos hace diferentes, las personas nos sienten diferentes, entonces no seamos nosotros mismos los que nos sentamos así. Es por eso que de esta manera, al tratar de hacer leyes diferentes, siglas distintas, al ser una comunidad donde nos llamemos de otra manera, simplemente estamos dentro de un todo, tratando de decir y de demostrar que somos diferentes, y no es así. La idea es llamar a la inclusión y a la aceptación, con respeto aunque no lo entendamos, con respeto aunque no nos parezca que es lo adecuado, con respeto aunque no estemos de acuerdo, pero lo que sí fomentamos es el respeto. Venga otra pregunta, entonces. Ajá. Que quedó al aire. Le repito la pregunta. ¿Qué ocurre con las personas que tienen su sexo definido? Viste, suena mejor así. Con su sexo definido, y luego de un tiempo dicen que les gustan los hombres o dicen que les gustan las mujeres. Esa es la pregunta. Voy a hacer una incisión. Voy a hacer 2 incisiones. Una, que en algún momento, bien sea en este programa o en otro, quiero hablarles de las etiquetas mal administradas, que era con respecto a lo que tú mencionabas, Maricel. Y con respecto... Vamos a poner un programa que se llame así, etiquetas mal administradas. Me encanta el nombre. ¿No te gusta? No, lo ponemos Está Etiquetas mal administradas. Sí. mal administradas, lo que vamos a hablar más adelante. Con respecto a tu pregunta, me parece muy interesante, y vamos a hablar, antes de responderte la pregunta, voy a mencionar algo que se llama desarrollo sexual funcional. El desarrollo sexual funcional tiene 3 periodos.
en la vida del individuo. Es un poquito largo, pero voy a hacerlo rapidito y bien preciso para que a ver si nos rinde bastante el tiempo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, perfectamente, Ana. Ok. Tenemos un periodo indiferenciado que va desde que el niño nace hasta entre los 12 y 14 años más o menos. Ajá. En ese periodo no podemos definir si eres homosexual, si eres heterosexual, si eres X, Y, Z, nada de eso. Es un periodo, como lo dice, indiferenciado y va en esa etapa de la vida. Luego viene un periodo de transición que va más o menos entre los 14, entre 12 y 14 años hasta los 18 y 21 años. ¿Ok? Ese es el periodo, el llamado periodo de la adolescencia, donde muchas personas, muchos padres, por desconocimiento, vuelvo y repito, no porque sean malos o sean buenos, por eso digo lo de las etiquetas mal administradas, donde ellos, muchas personas dicen, no, es que se adolece, es que está en esa etapa de locura. No, ninguna etapa, ni son locos, ni adolecen, simplemente están en una etapa de transición, es decir, una etapa donde el individuo se está preparando para hacerse adulto, es decir, para poder tomar el control de su vida. Luego de esta etapa viene un periodo que se llama periodo diferenciado o periodo de diferenciación, que va posteriormente a esa etapa desde los 18, 21, 25 años, ¿ok? Ya aquí sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta tanto, ¿ok? Estoy hablando desde el punto de vista sexual. Entonces me voy a tu pregunta. Cuando una persona, bien sea hombre o mujer, estamos hablando de homosexualidad, creo que a eso te refieres en la pregunta, lo que hacía la persona, y llega, por ejemplo, a los 30, 40, 50 años, y dice a los 50 años, por ejemplo, bueno, yo no soy heterosexual, viví mi vida como heterosexual, me casé y tuve unos hijos, y hoy por hoy me identifico como un homosexual. Eso es válido, ¿ok? Lo que pasa no es que cuando llegaste a esa edad, hay personas que dicen que es la edad de la locura. Cuando se llega a los 50 años, no es que es la edad de la locura, sino que ya tenemos otra experiencia de vida, ya estamos en otra etapa y ya tenemos menos miedo porque ya sabemos más. ¿Qué quiero decir con esto? No es que cuando tenía 25 o 30 años no era que no sabía que era homosexual. Ser homosexual no es pecado ni es malo, es un tipo de sexualidad más. Y ya. Lo que pasa es que a los 50 o a los 45, X, a la edad X, nos sentimos con muy fuerza para decir somos homosexuales o mi orientación sexual es esta. ¿Ok? En este caso, homosexual siendo hombre gay o mujer, en el caso de ser mujer, se define como lesbiana. Así es. Y contestando entonces y reforzando aquí y complementando la respuesta de Ana y a la pregunta, pues es así, esa persona después de sus 25 años, que es cuando tiene la edad para decidir cuál es su género, ¿verdad? Entonces, esa persona ya sabe cuál es su preferencia sexual. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Es que ahí la pregunta decía, ¿verdad? Que en qué momento esa persona si tenía su identidad y después entonces empezó a decir que le gustaba lo otro. No, esa persona ya lo sabe, quizás logra vencer los miedos, las barreras, inclusive la parte de la sociedad, familia, que muchas veces son elementos donde da mucho miedo, pues poder entonces identificarse y de una vez poder decir yo tengo esta preferencia sexual. Eso es exactamente lo que ocurre. La persona siempre lo supo, siempre supo qué le gustaba, cuál era su preferencia, cuál era su orientación sexual, pero simplemente no se atrevía a decirlo por todo lo de los tabús, todo lo de las etiquetas mal administradas. Y si hacemos por ejemplo, una entrevista a esa persona en consulta y le preguntamos por qué,
cuando ahondamos en la información nos damos cuenta que viene de familias muy estructuradas, familias muy rígidas, patrones de creencias muy cerrados. Entonces pues a nadie le gusta ser discriminado y terminan casándose, teniendo hijos. Esto no es que está mal, sino que lo estás haciendo. Cuando hablamos de este tema, Maricel, es muy delicado cuando queremos forzar a un hijo a que sea de una forma, que tenga una sexualidad. Allí estamos maltratando a esa persona, estamos abusando de esa persona y la parte psicológica está siendo afectada muy negativamente. Y no solamente esto ocurre con la sexualidad, también ocurre con las profesiones. Bueno, es que el tatarabuelo era médico, el abuelo fue médico, el papá es médico. Suponemos, la persona, los padres se hacen un programa en su mente de que ese hijo también va a ser médico. Así es. Y tú sabes, aquí conversando, Ana, me parece que un programa debe ser de mucha información y orientación, contenido de valor. De repente, Brian, pudiendo nosotros invitar a algunos padres, ¿verdad? Claro que sí. De personas homosexuales, de muchachos homosexuales, y quizás ellos desde su punto de vista como padres, ¿verdad, Ana? Sería muy interesante poder explicar cómo fue su aceptación o cómo fue su manejo ante esta situación, porque estoy segura que muchísimos padres a lo mejor lo saben y no lo aceptan, otros lo saben y se hacen los locos, ¿verdad? Más allá de no aceptarlo, y otros lo saben y probablemente han podido apoyar a sus hijos en su decisión con respecto a esto. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísima tela que cortar y sobre todo mucha información que dar. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, ya poco tiempo. Ay, ay, ay. No estoy haciéndote... Ya otra vez Brian va a empezar a No, el bullying pero yo... y el tiempo. Pero porque, ¿cuál es el bullying, Mari? No te estoy haciendo ningún bullying. Tú sabes que este tema se nos quedó corto la vez pasada. Esta vez también se nos está quedando corto. Pero bueno, debemos de continuar. Por acá, ya va que se me perdió la Bueno, pero de todas pregunta. maneras, Brian, no sé, el mes que viene se me ocurre aquí, hablando así al aire y con Ana, pudiéramos volver a tocar el tema en o enfocándolo hacia otra parte de esta extensa información que hay que dar, ¿no? Es así. La pregunta ya la encontré. Es la siguiente. Cuando pequeño, mi familia siempre me decía que debía de ser un hombre. Ahora bien, me gustan los hombres. ¿Esto causó algún rechazo hacia mi familia? Ok, me imagino que la persona lo que nos quiso decir es que actualmente tiene un rechazo hacia su familia. No entendí muy bien la pregunta. Quizás lo que quería decir era que, bueno, su familia le dio un rechazo a él. Exacto. Déjame complementar, Brian, creo entender lo que quiso decir la persona que preguntaba. Mira, cuando hay un hijo, cuando viene un hijo en camino, los padres por naturaleza, es algo natural y también hay que entenderlo. Lo tienen que entender los demás, los hijos, y también tienen que entenderlo los mismos padres. Se crean muchas expectativas sobre ese hijo, sobre el sexo, no solamente sobre el sexo, sino que va a estudiar, cómo va a ser exitoso, va a ser feliz, quiero muchas cosas, ¿me entiendes? Y es natural ese deseo de los padres en pro de ese hijo. Cuando el hijo manifiesta, que ya es grande, que manifiesta su orientación sexual, siempre va a haber un choque en esos padres por el tema expectativa, ¿ok? Porque nosotros tenemos en nuestra cultura, tenemos que si es niña se va a vestir de una manera, se va a comportar de una forma, va a hacer tales y cuales cosas. Y nos imaginamos, es algo natural que tengamos eso, por cultura, ¿ok? Quiero que quede claro, por cultura. Entonces, en esa primera instancia de saber que no se van a cumplir esas expectativas, va a haber un choque natural. ¿Qué es lo que no es normal? Que nos quedemos en el choque. Que ese padre, por no tener conocimiento, no busque información para apoyar a su hijo, y más que apoyarlo, yo utilizaría la palabra aceptar. Aceptar a ese hijo tal y como es,
y que en ese camino maravilloso llamado vida, ese hijo pueda aceptarse. Primero lo acepto yo como padre, para que él le sea más fácil aceptarse como individuo y estar en una sociedad donde no importa si los demás no me aceptan. Lo importante es que yo me acepte, y al yo reflejar eso, puedo llevar una vida asertiva, tener una vida en bienestar, en plenitud, y poder ejercer mi función sexual desde el placer, sin tabúes, sin sentirme menos que los demás, ni sentirme discriminado, aun cuando va a haber discriminación, porque la va a haber. Lo que decía Maricela al principio, ella hablaba de su discapacidad visual y ha sentido discriminación. En la sexualidad también, pero eso con el tiempo debe mermar, pero en la casa, en los hogares, debemos de documentarnos, informarnos. Así es, para que el núcleo familiar lo respete como valor, como individuo, como ser humano, y lo acepte, y de esa manera pues buscar esa unión familiar maravillosa y poder disfrutar de cada una de las cosas bellas que te pueden dar un hijo a unos padres y regalarle unos padres a un hijo. Sí. No debemos discriminar de ninguna manera, son seres humanos valiosísimos, y más si se trata de un hijo. Ok, voy con la última pregunta, ya que nos queda poco tiempo, y es la siguiente. Bien sabemos, con todo lo que nos han explicado durante estos 2 programas, que bueno, la identidad sexual de las personas se puede definir a los 25 años. Pero ¿qué ocurre con los niños que no se sienten bien con su cuerpo o con su sexo desde pequeños y deciden ya al tener 15 años hacerse un cambio de géneros? Bueno, el cambio de género no se debe hacer a tempranas edades. Cuando estamos hablando de cambio de género, estamos hablando de transgénero, estamos hablando de transexualidad. Eso es otra cosa. Allí estamos hablando que la persona nació con un sexo y psicológicamente se siente otra cosa. Es decir, por ejemplo, nació con pene, pero psicológicamente se siente mujer. Eso no es homosexualidad, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de transgénero, estamos hablando que es un proceso que lleva mucho más tiempo, que se necesita de un equipo multidisciplinario, porque cuando hablamos de transexualidad, de transgénero, es un proceso que debe comenzar a temprana edad, pero es un proceso progresivo, es decir, el niño o niña cuando presenta esta incertidumbre, tengo pene pero no me siento ser varón, no tengo las preferencias que tienen mis amiguitos cercanos, es una cantidad de preguntas e incertidumbre que vive ese ser. Allí necesita muchísimo más apoyo, llevarlo a los médicos, pero no para cambiarle eso, no, sino para que entre la parte médica en cuestión. Allí van a estar las manos de urólogos, cirujanos, sexólogos, orientadores, se me pasa uno. Está el pediatra, está la parte hormonal. ¿Para qué? Para ir llevando un proceso donde le van a enseñar, donde le va a hacer ver, esclarecer ese camino, y en el caso de que tenga pene pero se sienta mujer, entonces empiezan a aplicar hormonas, pero eso no se hace desde la casa. Todo eso es de la mano de especialistas para evitar, por ejemplo, si se siente hombre y nació niña, es decir, se le asignó el sexo femenino al nacer, esta niña no le vayan a crecer los senos, no vaya a menstruar, porque en su cerebro se siente ser hombre y siente rechazo por su vulva. A los 15 años no se va a hacer una reasignación de sexo. Eso se hace después, porque una vez que se hace una reasignación de sexo, eso es irreversible. Entonces, es un proceso, no sé si me están escuchando. Sí, perfectamente, Ana. Es un proceso que va desde
pequeños, ya desde los 8 años, no digo que sea determinante los 8 años, pero ya a los 8 años, por lo general, este niño empieza a manifestar esto y papá y mamá deben de estar muy pendientes porque si este es el caso, hay que empezar a aplicar terapia desde pequeño. Empiezan por terapias de orientación, empiezan, como les digo, los urólogos, los sexólogos, orientadores, los endocrinos. Es un equipo, o sea, va a ser todo un equipo que se va a reunir con esos padres y con ese niño o niña para ayudarle en ese camino. Y cuando se es adulto, es que ese adulto va a decidir, bueno, ahora sí me voy a hacer la reasignación de sexo. Anteriormente, Maricel, es importante resaltar esto para que vean la magnitud de lo delicado. Anteriormente le hacían esto a muy temprana edad, con los intersexuales, por ejemplo, si había pene y vagina, o sea, parte de pene y parte de vagina, que ya estamos hablando de una parte también de la diversidad sexual, y resulta que, bueno, si el papá decidía que iba a ser varón, pues decidía, bueno, vamos a dejarle el pene. Hoy por hoy no se está haciendo de esa manera porque se necesita estar 100% seguro cómo se siente ese niño. Estoy hablando ahorita de los intersexuales, ¿ok? La pregunta era de transgénero. Por eso estamos hablando de algo sumamente delicado y debemos de dejar muy claro que ese camino debe ser de la mano de profesionales, conjuntamente con el niño, pidiéndole opinión, no es lo que piensan los padres, qué siente ese niño o esa niña para que cuando se vaya a hacer esa reasignación de sexo, cuando ya sea adulto, no sea la asertiva, sea la que realmente se siente ser. Así es. Está muy interesante sí. toda Y ya esta se acabó el información. tiempo, ya nos tenemos que ir. Pero sí, Mari, se acabó el tiempo, ya nos tenemos que ir, pero ya quedó abierto para dentro de un mes un nuevo programa con Sí. todos estos temas que, bueno, importante. es de educación y que Sí. todos debemos de manejar desde temprana edad. Y yo también quería acotar para cerrar el punto, hay que estar muy pendientes ustedes padres con las redes y es por eso mismo, porque además de que es una decisión que debe ir manejada por un tribunal multidisciplinario en este sentido, lleno pues de diferentes especialistas, es importante entender que hay mucha influencia externa y que posiblemente hay muchos niños que por imitación, ¿verdad? Empiezan a referir que quieren ser distintos. Entonces, ojo con eso, estar pendiente de sus hijos y si es el caso, pues acudir a los especialistas. Sí. Bueno, Ana, entonces... Yo quería cerrar, yo sé que estamos queda poquito tiempo, yo quería cerrar, Maricel, el fomentar la confianza con nuestros hijos. Es importantísimo no esperar a que el niño tenga 15 años para hablarle de sexualidad o para que, le voy a dar ahora confianza. Claro, si llega ese momento y no lo ha hecho, por supuesto que lo puede hacer. Pero qué bonito y qué productivo y qué beneficioso sería para ese hijo empezar a sentir esa confianza desde que son muy niños, para que cualquier evento, no solamente en el área de transgénero, transexualidad, homosexualidad, no, para cualquier área de la sexualidad, bien sea las violaciones, todo ese tipo de cosas, que alguien le esté diciendo cosas, le esté invitando, que con un caramelo, que te llevo para acá, que te traigo para acá, violaciones, se pueden evitar muchas cosas cuando los padres fomentan la sexualidad en casa y la confianza. Totalmente. Esa confianza entre padres e hijos que es la que evita muchísimos malentendidos, mala información y seguramente el muy mal manejo de muchas situaciones. Así que ese es el gran mensaje de Ver Más Allá para hoy, es fomentar y orientar la educación sexual sana en sus hijos y en sus casas. Bueno, así. Ana, ¿puedes decir tus redes para las personas que quieran ubicarte? Sí, mis redes en Instagram me pueden conseguir por @sexo y paradigma y mi número telefónico 0424-370-5957. Y también pues los invito a que nos sigan en nuestras redes, Ver Más Allá @maricel.chacón. Ana, muchísimas gracias pues
por toda esa información. Muchísimas gracias por compartir un ratico de tu viernes con nosotros aquí en Ver Más Allá. Y por supuesto ya quedas invitada para el mes que viene. Las puertas están abiertas aquí para ti. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengan feliz fin de semana. De verdad que mil gracias por su espacio. Bueno, y como siempre les recuerdo que ver más allá con el corazón y el alma sí se puede, porque la peor discapacidad es no tener corazón. Será hasta la próxima. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.